Muy buenas tardes, mis hermanos y amigos de nuestra vista de Bible Today and Forever. Hoy, como siempre, tratando de traer un tema que edifique sus vidas, porque ya ha edificado la mía. Un tema que enseñe y que me enseñe a mí a tener una vista diferente de algunas cosas conforme a lo que Dios tiene para ti y para mí. Voy a comenzar con un pensamiento y dice de la manera siguiente. Un gran pensador francés dice que cada vez que se relee los evangelios aparece un nuevo aspecto de sus exigencias y de la libertad. Dice, terribles y dulces como el mismo Dios, dichoso el que se extravíe para siempre en este bosque de luz, el que quede preso en los lazos de sus absolutos, en los absolutos de este libro, que resplandece en lo humano. Cuanto más vasta es nuestra experiencia, tanto más nos sentimos apegados de practicar las costumbres y las enseñanzas de este libro, y al mismo tiempo más se graban en nosotros la idea y el deseo de su misteriosa verdad. El tema para hoy, yo mismo iré. Este tema de yo mismo iré está basado en Lucas 4 del 1 al 13 y vamos a irlo tratando y vamos a estar leyendo para poder ver muchos detalles que a cierta manera nosotros muchas veces no entendemos, y muchas veces aunque lo entendemos no le buscamos algunos detalles que son importantes para tu vida y para la mía, para saber por qué y para qué algunas cosas o suceden o no suceden, o nosotros permitimos que sucedan, o nosotros hacemos todo lo imposible para que ella no suceda. Según los evangelios, Jesucristo, antes de comenzar su ministerio o su vida pública, fue tentado por el demonio. Esta contemplación de las tentaciones de Jesús tiene por finalidad el que nosotros nos sintamos confortados espiritualmente. Aquí lo que yo entiendo es que en estos capítulos, el que el Señor sea tentado de la manera en que es tentado, en Lucas 4, del 1 al 13, nos insta a nosotros entender que vamos a ser tentados, pero que en la misma medida que Él pudo lograr salir de ello, también nos enseña a nosotros que nosotros podemos salir de ellos. Pues siendo Cristo el Hijo de Dios, tentado igual que nosotros en su parte humana, se nos hace más cercano, más próximo, pues en el momento de la tentación somos vulnerables, y el Señor también lo fue. Mas al ver a nuestro Señor a través de su entrega en oración, tiene las palabras propicias, adecuadas para responder a Satanás. Nos sentimos también fortalecidos viendo cuál fue su reacción, su postura frente a la tentación. En el momento que el Señor está siendo tentado por Satanás, aquí vemos que el Señor le está respondiendo a Satanás de la manera que Él no está esperando que le responda, pero le está dando de la manera que lo va a poner tuche, digamos, lo va a paralizar. Es como cuando tú vas manejando en un carro y tú sabes que si no te paras vas a chocar con el carro que viene delante. Y tú sabes que si tú no reduces y no cambias la posición, te va a estrellar con lo que está delante de ti, porque tú le estás tomando el control de eso que está pasando. El Señor Jesucristo nos está enseñando aquí a nosotros que es importante que nosotros tomemos control, porque no sabemos en qué momento nos va a llegar esa situación. Y una de las cosas que Él hacía era estar delante del Padre en oración.
Ciertamente la tentación es una experiencia universal. Cuando hablamos de algo universal es general. Y es una experiencia que a ti y a mí y al mundo general, en el sentido humano, no ha pasado. ¿Qué ser humano, pregunto yo, puede decir que no ha sido tentado? Cristiano, evangélico, no cristiano, ser humano, universalmente, de alguna u otra manera ha sido tentado. Una gran diferencia entre el ser humano común y el que es creyente es que la tentación, como humano, tú puedes decir yo no lo quiero hacer porque tú no quieres. Pero a veces nosotros no lo hacemos no porque no queremos, sino porque amamos al Señor y queremos honrar su presencia en nuestras vidas. Que es más que decir yo no quiero. Porque el decir yo no quiero es decir, yo no quiero hacer eso. Pero cuando decimos yo no lo quiero hacer porque no quiero ofender la presencia, el poder y la grandeza del Dios que habita en mí, hay una gran diferencia. Pero la tentación en términos general es universal. Pues las tentaciones pueden ser muy diversas, pero la experiencia es universal. Podemos sentir, por ejemplo, la tentación de no aceptarnos a nosotros mismos como somos, de rebelarnos contra lo que somos o contra lo que experimentamos en determinada fase de nuestra vida. Hay momentos que experimentamos situaciones que no queremos y que rechazamos esas experiencias y a veces nos bloqueamos y decimos, eso no me está pasando a mí. Me voy a hacer de cuenta que no lo estoy viviendo, pero está ahí, está tangible. Esa situación que yo estoy viviendo ahora, mañana la puede vivir otra persona. Y la puede tomar de una manera completamente diferente a como la he tomado yo. Pero es una situación universal que tanto a mí como a ti te puede suceder. Pero el Señor las vivió para darnos pautas a nosotros de cómo nosotros podemos salir de ellas. Otra tentación es la vergüenza, que anómala y aplasta, que se encierra en uno mismo, que va socavando espiritualmente el alma, que entristece y crea un estado de ansiedad, tentación de desaliento, de aburrimiento, de pereza, de lujuria, de envidia y de rencor. Tentación de orgullo, tentaciones contra la fe, la esperanza, la caridad. Todas estas tentaciones y otras muchas más las podemos sentir o las hemos sentido y las hemos vivido. Y como dije anteriormente, ¿cuál de ellas podemos decir que no la hemos vivido? Aquellos que decimos que no la hemos vivido podemos hacernos mentirosos, porque de una u otra manera alguna de esas palabras o situaciones mencionadas aquí podemos vivirla o la hemos vivido. Y no obstante de eso, de una manera u otra, en estos versículos del capítulo 13, capítulo 4, del 1 al 13, podemos ver que el Señor, de alguna manera, alguna de ellas las vivió y nos las dejó como una base fundamental para que nosotros podamos partir en ellas. Preguntarás tú, ¿por qué tú no has leído los versículos si tú no lo estás diciendo que del capítulo 4, del 1 al 13, encontramos todas esas cosas? Porque estoy parafraseando el contenido de lo que ellos tienen para que cuando entremos a ello podamos desglosarlo de una manera suave, pero que nos podamos alimentar y sacar el mejor de todos los provechos de ellos. Ahora, vamos a contemplar las tentaciones de Jesús. San Lucas 4, del 1 al 13, nos dice que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado. El lugar donde Jesús fue tentado se encuentra entre la ciudad de Jericó y el inicio de las montañas de Judea. Jesucristo fue al monte a orar, pero el demonio, que es siempre muy hábil, aprovechó la ocasión de soledad, de hambre y de debilidad para tentar a Jesús. ¿Cuáles fueron las circunstancias
que el enemigo, Satanás, aprovechó? La ocasión de soledad, de hambre, de debilidad. ¿Cuántas veces nos hemos sentido solos y a la vez hemos estado solos? ¿Cuántas veces no nos hemos sentido débiles? Son muchas. Y esas son las ocasiones que el enemigo utiliza, aprovecha para meter su cizaña en nuestras mentes, para probar nuestra estabilidad emocional. Y por ahí es que nos va destruyendo poquito a poquito. Y aquí podemos ver que el mismo Jesucristo que vino a esta tierra a morir por ti y por mí, padeció todo eso para dejarnos pautas, enseñanzas, propósitos y metas a seguir. Tratemos de recrear la escena. Jesucristo, el monte, la postura de Jesús, de rodilla o de pie, con los ojos hacia el cielo, hablando con Dios su Padre. O pueden elegir el momento de Jesús tentado por el diablo, sometido a la prueba de la ambición, del poder, de la vanagloria y de la idolatría. Porque cuando Él le dice, tírate de aquí o haz esto que te pondré, fue una tentación para que Él pudiera decir, oh, yo puedo tener todos estos reinos, yo puedo gobernar todas estas cosas. ¿Ustedes creen que Él lo tentó simplemente porque Él no podía hacerlo? Él lo probó. Él lo llevó a lo máximo, porque Él tiene todo poder. Pero podríamos decir que en un momento X pudo haber una debilidad. No digo que Él la tuvo, pero poniéndose en la posición de que hoy nosotros tuviésemos que distinguir entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo, cuando se nos pone en las manos, toma, mira que no te va a pasar nada. A sus ángeles le pondrá para cuidarte. Él se podía haber tirado. Entonces, pensando de esa manera, podría haber pensado, oh, podría yo tener todos estos reinos. Una tentación sutil, sería la palabra, a un Dios todopoderoso. Pero que en su parte humana fue tentado para ver su fidelidad en todo. Y nos muestra a nosotros que sí debemos y podemos fielmente serle fiel a Dios. ¿Qué es lo que vemos con los ojos? Vemos en primer lugar a Jesucristo sereno y fortalecido espiritualmente por la oración, por su tiempo de entrega, por su coinonía con el Padre. Las tentaciones de Jesús no son tentaciones raras, no son fuera de lugar, no son extrañas, no te acontecen a ti o no te van a acontecer a ti. Son tentaciones normales que te han acontecido a ti y me acontecen a mí. Son experiencias humanas. Tener hambre es una experiencia humana. Sentir deseo de ser honrado es una experiencia humana. Apreciado es también un sentimiento muy humano. El querer influir, el tener poder sobre los demás, es algo muy común psicológicamente hablando y humanamente. Todas estas tentaciones que el enemigo, Satanás, está poniendo en la mente, en los oídos y en el corazón de nuestro amado Salvador Jesucristo, son tentaciones que Él puso en ti, ha puesto en ti, y que primero puso en Él para probar si Él no hubiera sido fidedignamente fiel. Hoy nosotros no tuviéramos la oportunidad de obtener esa posición de fidelidad. Pero Él nos demostró que pudo, que lo logró y que sí se puede. El diablo es muy sutil, como conoce muy bien a los hombres y los tienta con una gran habilidad. Trató de entrar con grandes habilidades en el alma humana de Jesucristo. Para tentarlo, entra con una condicional
para tentar al Señor, Él no utiliza las cositas chiquiticas que usa con nosotros. Él no se fue así como que, este es una cosita fácil, con un polvo yo lo tumbo. No, Él fue con la sutileza que Él trata con cada uno de nosotros. Con esa sutileza se dirigió al Señor y de esta manera. Si tú eres, yo no lo creo, si tú eres hijo de Dios, Satanás provoca a Jesús. Sí, Él lo provoca, pues Jesús sabe que Él es el Hijo de Dios. Y Satanás sabía que Jesucristo era el Hijo de Dios. Pero pone la duda como humano para ver si Él cae en la tentación en una forma condicional. Satanás provoca a Jesús en su condición humana, creando en Él duda de si es o no es Hijo de Dios. Oh, con que si tú eres el Hijo de Dios, con que si tú eres la hija de Dios. Aquí está usando esta condicional y está usándola con el Salvador del mundo, cuando vino a este mundo para salvarte a ti y a mí del pecado. Él cargó en ti y en mí el pecado total y absoluto. Mañana vamos a continuar con este tema. Mañana leeremos unos cuantos versículos de Lucas 4 del 1 al 13. Y te insto para que los leas y para que cuando juntos mañana podamos compartir, tú puedas ya tener un conocimiento de la historia que aparece aquí. Yo mismo iré. De Bible Today and Forever. Y tu hermana Isabel te dice hasta la próxima. Dios te bendiga.